¿No estás satisfecho con las rentas de tus inmuebles o estás comprando en este momento o pensando en invertir en bienes raíces para renta? Mira este video hasta el final porque te vamos a contar las 3 maneras en las que puedes generar mejores rentabilidades en el negocio inmobiliario. Mi nombre es Mauricio Franco de la inmobiliaria internacional Century 21 Evolution y nuestra actividad diaria es hacer que ganes más dinero con los bienes raíces. ¿Cómo les parece que dentro de mis hábitos matutinos, diarios, en semana, me gusta visitar cafés, me gusta ir a ciertos lugares, me gusta conocer, digamos, y casi que probar diferentes opciones, también el ambiente y la forma en la que todos estos lugares se mueven, las personas que atraen, cómo se desarrolla, digamos, mucho del inicio de la mañana en estos espacios? En la mesa del lado, estaba, digamos, ahí compartiendo, tomándome, digamos, el café que les cuento, respondiendo a algunos mensajes y demás. En la mesa del lado, 2 chicos, 2 jóvenes, digámoslo, todavía ahí con el tema de edades, conversando un poco de un tema que me llamó mucho la atención. Digamos, mientras estaban mis cosas, pues estaban mencionando, ven, y tú ya tienes tus inmuebles y tú ya tienes tus propiedades conectadas, digamos, con metodologías de arriendo de mayor rentabilidad. Era algo como el mensaje que le compartía este chico al otro. Y él le decía, no, ven, cuéntame un poco, no entiendo muy bien a qué te refieres. Entonces apareció, digamos, una palabra que cada vez está más de moda y que escuchamos con mucha repetición. Y era que le decía, ¿tienes tu propiedad o tus propiedades con Airbnb o la tienes en plataformas donde las rentas mejoran? ¿O ya la pasaste? Le hablaba algo como que era muy simple, que era muy fácil, que por qué no lo estaba haciendo allí. De allí intuía un poco que el otro chico con quien estaba conversando, pues al parecer tenía también propiedad o propiedades, digamos, en el formato de renta, pero lo estaba haciendo de forma tradicional, lo estaba, digamos, haciendo de la manera en la que entendemos un negocio de arrendamiento tradicional. Lo interesante de la conversación era que quien le mencionaba, digamos, estas nuevas formas y estas nuevas maneras de renta, pues le estaba diciendo como, ven, ¿qué te pasa? Actualízate, conéctate con lo que está pasando en este momento, saca mayor provecho, digamos, de tu propiedad. Y son ese tipo de momentos y situaciones en las que uno dice, ¿será que alzo la mano? ¿Será que me corro para un ladito? ¿Será que dejo caer algo para que me presten atención y conversemos y entremos, digamos, en materia? La historia, digamos, aterriza un poco en que compartieron algunas ideas, le contaba, pues mejora un montón, Medellín se está volviendo un lugar donde vienen extranjeros todo el tiempo, las posibilidades, digamos, de rentar en este formato se vuelven geniales, el tema de inmueble amoblado y entonces que pinté el muro de cierto color o que le hice un vagón del metro y empezaba, digamos, un diálogo ahí muy interesante, estaba muy acalorada la conversación, pero bueno, me terminé de tomar ahí mi café, escuché un poco, digamos, de lo que compartían y me traía, digamos, una reflexión bastante interesante que les quiero compartir hoy y que les quería extender un poco, digamos, dentro de lo que entendemos como las metodologías de renta y de lo que viene pasando en el negocio inmobiliario. Lo quiero, digamos, concentrar un poco en 3 tipos de renta, digamos, 3 formas que se han venido abriendo y que han venido, digamos, tomando mucha más participación de mercado. Y entenderemos dentro del contexto de esa conversación que esas 3 modalidades de renta, esas 3 formas, digamos, en las que se pueden gestionar inmuebles en arrendamiento dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra región, casi que en Colombia, digamos, de una manera un poco estándar, teniendo obviamente unas ciudades con mayor potencial que otro, pues esas maneras, esas formas de renta determinan cómo nos empieza a ir con el negocio inmobiliario, cómo nos empieza a ir con las rentas, cómo empezamos de alguna manera a hacer más atractivos las propiedades. Esta primera forma, la primera manera, digamos, en la que nos concentramos es como la que más habituados hemos estado y tiene que ver con los arrendamientos que la palabra no es muy correcta, pero les llamaremos de alguna manera el arriendo tradicional. Si le queremos poner un poquitico más de foco, más de detalle, tiene que ver con el arrendamiento a largo plazo o un poquito más acuñado, digamos, en nuestra cultura, las rentas o los arrendamientos por años. En estas rentas normalmente, para que nos hagamos un referente claro, son aquellas en las que, digamos, el inmueble normalmente, estando desocupado, sin tener, digamos, mobiliario, está disponible, está listo, digamos, para que un arrendatario lo tome, lo ocupe y viva normalmente por largos periodos.
Si nos relacionamos o conectamos un poquito con personas de Estados Unidos o de algunos otros países, es aquellas rentas long term o largos términos o a largo plazo, que es, digamos, donde viene una persona con búsqueda de asentarse, de vivir por unas largas temporadas. Y digamos que lo que hay en el espíritu de estas personas, llámese individuales, familias, parejas, grupos en general, es asentarse, quedarse en un lugar, vivir allí, les conecta la zona, el lugar, el barrio, la cultura, los lugares, sus hijos estudian cerca, su mamá vive a unos cuadras. Digamos que es una configuración de arrendatario que va a tener esa disponibilidad. Como bien sabemos, este tipo de renta pues aporta algo muy interesante para los negocios y para los bienes raíces en específico, que normalmente se llama estabilidad, normalmente se llama largo plazo, se llama tranquilidad, digamos, del flujo de caja. Estos arrendatarios que tienen esta configuración toman este servicio de renta por años o de rentas largas, pues para quedarse, digamos, allí un tiempo, y por lo general pasan unos procesos bastante juiciosos que siempre les recomendamos a las personas. Si vas a vivir ese proceso de renta, pues no solamente toma las precauciones que se requieren para el tema de los pagos, los flujos de caja, las capacidades financieras de esos arrendatarios y esas familias, donde normalmente un servicio inmobiliario lo engloba, lo gestiona, y sabemos también que el mercado tiene algunos servicios de pólizas o de seguros, pero pues obviamente no te ofrecen el servicio de gestión inmobiliaria, de acompañamiento, manejo de reparaciones, gestión de cartera, cobros, entre otros. Temas obviamente que podrás resolver siempre que consultes o converses con un consultor inmobiliario profesional. Y con esa ventaja de los flujos de caja a largo plazo, pues también viene, digamos, un valor de renta que se empieza a gestionar y a promediar en el mercado. Ya empezamos a entender de alguna manera que esas rentas, que son las que normalmente conocemos, las que han sido, digamos, de toda la vida, pues tienen unas características específicas. Si voy a pensar en subir el canon de arrendamiento, no va a ser tan simple. Digamos que el mercado se me vuelve un buen regulador y me mantiene a unas tasas, a unos precios juiciosos, y sabemos que por ley de arrendamiento y todo lo que tiene que ver en la parte de regulaciones, pues los incrementos anuales van a estar ceñidos, van a estar, digamos, con el techo del índice de precio al consumidor o IPC del año inmediatamente anterior. Sabemos también que hay unos retos en este tipo de renta y tiene que ver con ello mismo, que normalmente voy a tener unos ingresos más medidos, más juiciosos, más asociados, digamos, a esas condiciones de mercado. Entonces ahí vimos, digamos, este primer elemento, acuñándolo un poco, de rentas por años. Nos pasamos entonces al segundo elemento con el que entendemos cómo aplicar negocios de arrendamientos a nuestras propiedades o qué potenciales tienen. Y es allí donde queremos irnos al elemento intermedio, que lo podemos llamar o acuñado también en términos rentas por meses, sabiendo obviamente que son unas rentas a términos medios y que tienen normalmente la característica de ser inmuebles amoblados. En la característica o en la tipología anterior de arrendamientos también podemos tener a largo plazo inmuebles amoblados que pueden mejorar sus rentas, pero digamos que esos nichos de mercado que buscan inmuebles amoblados a largos plazos están más asociados a convenios empresariales o algún tema, digamos, que se tenga con alguna corporación. Cuando venimos a este segundo elemento de las rentas por meses o rentas de mediana estancia, estas rentas normalmente son amobladas. Sería muy complejo tomar un inmueble por 2, 3 o 6 meses que no tenga mobiliario, que no tenga ya unos electrodomésticos, unas dotaciones de cocina, unas capacidades, digamos, en las habitaciones. Y es allí como aparece una posibilidad de que un inmueble que sea proveído, digamos, de un mobiliario para ocupación, pues empiece a generar unas posibilidades de renta un poco más altas. Tenemos algunas estadísticas en las cuales después de que el inmueble está ya con un amoblamiento interno, puede subir hasta un 30% aproximadamente en comparación con las rentas por años o rentas largas. Y es allí donde tenemos una segunda tipología de arrendatario. Es aquel arrendatario que, pues, más que un asentamiento a largo plazo, más que un estilo de vida asociado a esa zona, a ese barrio, a esa ubicación, pues básicamente lo que está buscando es o unos temas de adaptación, está validando qué tal estar unos meses, pasar algunas noches, fines de semana en este lugar, en este inmueble, en esta zona, o de alguna manera viene alguna misión específica
en esa zona o barrio, viene, digamos, por una temporada de trabajo, de actividad, o tiene, digamos, algunas capacitaciones, algunos elementos. Entonces sabemos que tenemos allí un público diferente. Les empiezo a mencionar los públicos porque sabemos que los inmuebles, más que unos elementos, digamos, fríos y muy concretos, empiezan a tomar una vida y una metodología y una forma de atender unos nichos de mercado y de atender unos públicos. Como bien empezamos a anticipar aquí quienes nos están viendo, sabemos que no todas las zonas de la ciudad, no todos los edificios, no todas, digamos, los barrios van a soportar ese tipo de renta. Sabemos que se puede volver más transversal y más simple colocar inmuebles por años, pero cuando ya realizamos una inversión en mobiliario y caracterizamos una propiedad de manera específica, porque ahí vienen unos gustos, unas formas, digamos, en las que nos gusta de manera personal generar el mobiliario, el tipo de cama, cómo dotamos las cocinas, los baños, qué características tienen, pues empezamos a segmentar, es decir, a lograr que el mercado se contraiga un poco más y pues tendremos unos retos donde podemos obtener mayores rentabilidades, pero de alguna manera pues también quitamos las opciones para ese mercado a largo plazo. Entonces es ahí donde este tipo de renta por meses es una renta más intermedia. Voy garantizando eventualmente algo de estabilidad, aunque no tanto como en la primera, pero sí empiezo a mejorar las posibilidades de renta, porque entonces ya tendré una persona que está dispuesta a pagar más, pues porque no tiene que asumir las adquisiciones que requiere un mobiliario, o resulta que tiene su mobiliario en su casa propia en otra ciudad o en otro país o en otra zona, y es allí donde podemos empezar a mejorar un poco la rentabilidad, siempre que todas las características de zona, ubicación, tipo de cliente, promoción, pues así lo ameriten. Y llegaríamos a un tercer tipo de renta, que digamos fue lo que originó esa conversación que escuché en aquel café en la mañana, donde digamos estos dos chicos hablaban con mucha claridad y con mucha energía y mucha potencia, porque se empieza a encajar que la renta por noches, o que la renta turística, o que la renta corta, short term, son el tipo de rentas que empiezan a generar mayores rentabilidades. Es decir, ya empiezo a tener un mix o un híbrido entre lo que sería un inmueble en renta y lo que sería, digamos, una ocupación hotelera, porque ya empiezan personas que vienen un fin de semana o vienen una semana o vienen algunos días a ocupar un inmueble, que claramente, como lo vimos en el caso 2, pues es un inmueble que estará amoblado y que allí, digamos, empiezan otras variables a aparecer. Si yo ya voy, digamos, a un lugar un poco más asociado, a pasar algunas noches o algunos días en específico, pues ya digamos que el mobiliario, la decoración, la forma, digamos, en la que está estructurada este inmueble desde la parte interna, pues va a tener que tener unos impactos diferentes para apuntar, digamos, a ese nicho que viene con mucha más temporalidad y por plazos cortos. Sabemos allí entonces que se abre otro nicho de mercado. Normalmente está asociado a un turista, normalmente está asociado a alguna persona que ha sido usuario o consumidor del servicio hotelero, pero se quiere sentir en un apartamento, quiere saber, o en una casa, quiere ver una cocina, quiere tener, digamos, su disposición como para casi que ir a mercar, comprar cosas adicionales, tenerlas allí. Si se quiere encontrar con otras personas o tiene familiares o invitados en el inmueble, pues será diferente a lo que ocurre, digamos, en el formato hotelero. Entonces empieza a crear ese mix o esa característica entre la parte inmobiliaria y la parte hotelera, reconociendo con mucha claridad que la parte hotelera tiene todas sus características y toda su potencia en cuanto a servicio, a dedicación, a empeño, digamos, por la configuración de su negocio, pero que los inmuebles destinados a rentas por noches o rentas cortas o rentas turísticas, pues empiezan a ganar cada vez más presencia, y ahí sí cobra total relevancia el tema de la ubicación, dónde está el barrio, las costumbres, y más importante que todo esto, que lo quiero que lo tengan, digamos, en su mente con mucha claridad, es el cumplimiento de los temas jurídicos, de los temas regulatorios. Hoy tenemos una normatividad que cada vez se viene cerrando más y garantizando más certezas. Si tienes un inmueble totalmente individualizado, independiente, una casa, digamos, en una zona específica, en un barrio, en una cuadra específica, la casa es individual, no comparte con otros, no tiene un segundo piso, no tiene, digamos, una forma de interferir con otros usuarios, pues viviendo el proceso que ameritan registros nacionales de turismo y toda la parte regulatoria, pues se tendrá mucha más versatilidad. Pero siempre que por una misma entrada varios inmuebles o varios apartamentos se accedan, pues empezaremos a entender un poco más del concepto de propiedad horizontal, que aquí abro y cierro paréntesis rápidamente.
es un poco particular que se llama de propiedad horizontal cuando vemos edificios verticales. Pero para que tengamos, digamos, este elemento se acuñó mucho porque en el pasado las unidades eran más horizontales, eran más de casas. El concepto o el formato de verticalidad y de edificios pues aparece posteriormente y pues no se cambia el término, pero seguimos dentro de ese formato, cierro paréntesis, de las propiedades horizontales, donde ya aparecen unos reglamentos que rigen, digamos, el estilo de vida, la configuración, las formas en las que todos estos propietarios o habitantes se acoplan a unas metodologías, y si no tenemos dentro de ese reglamento de propiedad horizontal unas caracterizaciones específicas, unos ajustes normativos hacia el tema de renta turística, hacia el cumplimiento de todo lo que exige el Registro Nacional de Turismo, que es un documento muy juiciosamente elaborado, pues será muy complejo que podamos llevar nuestro inmueble o apartamento a este tipo de renta. Y es así cuando me acordaba de estos chicos en el café que les contaba al inicio, porque no es tan simple como es muy rentable, entonces hagámoslo. Tenemos que empezar a encajar y a entender que cada inmueble, cada zona, cada tipología, las áreas que tenga, las habitaciones, conos sin parqueadero, la vista, el piso en el que está ubicado, la forma, digamos, donde se empiezan a mover todos los elementos de las personas que tienen las comprensiones, las claridades de qué elementos tienen que cumplir, qué elementos tienen que tener en claridad para la toma de decisiones. No necesariamente es un tema de rentabilidad, no necesariamente es un tema de valor. Es así entonces como con esta conclusión, con esta explicación, digamos, de las tres tipologías, les queremos transmitir y les queremos enseñar que más allá que productos y más allá que un inmueble, debes buscar ese acompañamiento, debes buscar esa asesoría para conocer el propósito que tienes con tu inversión inmobiliaria. Ese propósito realmente es el que determinará cuál o qué combinación o en qué épocas del año o de qué manera manejar tus inversiones inmobiliarias y tomar las mejores decisiones. Recuerda que hoy es mucho más fácil que ayer invertir y crecer en bienes raíces. Nos vemos pronto.